Muy buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en su casa nueva vez para adorar su nombre, para exaltarle, para darle gloria, para ser edificados mutuamente con su palabra. Bien, hermanos, vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie de sermones de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 29. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue otorgada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. En nuestro estudio anterior, nuestro sermón anterior, nosotros estuvimos considerando la defensa que hace el apóstol Pablo de la justificación por la fe. Los maestros del judaísmo que estaban dispersos por toda la región de Galacia y que estaban enseñando a la iglesia que aparte de la fe en Cristo, ellos tenían que guardar la ley de Moisés. Su personaje favorito era Abraham, para demostrar que un creyente debía circuncidarse. Y Pablo usa su misma arma para desmontar sus argumentos. Así que nosotros vemos que en el versículo 6 de este capítulo 3, Pablo comienza diciendo: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo comienza a demostrar que Abraham fue salvo por creer y no por guardar la ley. Mira el versículo 7 lo que dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Todo el mundo que ha de ser salvo, Abraham lo será de la misma manera que tú, por la fe, por creer a la promesa de Dios, no por guardar la ley. Así que Pablo continúa citándole las Escrituras y le cita también
al profeta Habacuc, quien dice que el justo por la fe vivirá. Dice Pablo, ¿ya lo ve? ¿De qué manera es salvo el hombre? Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo, ¿por qué vivirá? ¿Por las obras? No, el justo por la fe vivirá. Y Pablo entonces concluye su argumento escriturario, su argumento basado en las escrituras, diciendo o citándole también las mismas escrituras que dice que todo el que no preserva en las obras de la ley se coloca bajo maldición, se coloca bajo la maldición. Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, ahí está citando nuevamente la Biblia, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Dice Pablo, es imposible alcanzar la salvación por la ley. ¿Por qué? Porque cuando violas un mandamiento de la ley te hace culpable de toda. Usted no puede presentarse ante el juez y decirle, este fue mi primer asesinato. Él te va a condenar. Mira, esta es mi primera infidelidad. Usted no le puede decir a la madre, mire, le juro por mi madre que esta es la primera vez que me voy en rojo. Si la violaste por primera vez, es como si lo hubiera violado 20,000 veces. Con una sola es necesario para condenarte. De manera que el apóstol Pablo ha presentado su argumento de que es imposible que el hombre pueda obtener su aceptación delante de Dios mediante la observancia de la ley. Y en estos versículos que hemos leído en esta mañana, mis hermanos, nosotros vamos a considerar cómo la promesa de Dios tiene que ver con de la justificación por la fe, cómo Dios nos acepta sobre la fe, cómo la promesa de Dios es superior a la ley. Cómo la promesa de Dios es superior a la ley. Así que ese será nuestro tema en esta mañana. La superioridad de la promesa de Dios. La superioridad de la promesa de Dios. Y vamos a ver 3 razones que nos da aquí el apóstol Pablo, por las cuales la promesa de Dios es superior a la ley. 3 razones por las cuales la promesa de Dios es superior a la ley. En primer lugar, la promesa de Dios es superior a la ley por su carácter irrevocable. La promesa de Dios es superior a la ley por su carácter irrevocable. Vaya conmigo al versículo 15, donde comenzamos a leer. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pablo está tomando un ejemplo. Él dice, hablo en términos humanos. Yo le voy a poner un ejemplo de la vida diaria. Y él toma un ejemplo del derecho de su época, donde una vez un pacto era ratificado, ya no había manera de echarlo para atrás. Nosotros hemos escuchado hablar de la ley de los medos y de los persas. Una vez que se firmaba un decreto, no había manera de echarlo para atrás. ¿Recuerdan qué pasó con Darío y Daniel? Una vez firmó el decreto, aunque el mismo rey quería librar a Daniel, le dijeron, esto es ley de los medios y de los persas, eso está escrito sobre piedra, eso no se puede echar para atrás. Y el rey no tuvo otra opción más que dejar que a Daniel lo echaran al foso de los leones. Piensa en el día de hoy,
en un pacto, un contrato, qué sé yo, que ya llegó a todas las instancias de apelación, ya fue a la Suprema Corte de Justicia, ya fue al Tribunal Constitucional y ya la sentencia fue ratificada. Bueno, después que agotó todas esas instancias, ya no hay manera de echarlo para atrás, ya no hay manera de usted. Eso es inapelable. Pues Pablo está tomando un ejemplo de un contrato, un ejemplo de un pacto que ya no puede ser revocado, ya no puede ser echado para atrás. Imagínese que un hombre en esa época deja una herencia a sus hijos y a lo mejor tiene 2 hijos y uno de sus hijos, como es muy dado a la enfermedad, es un muchacho muy enfermo, además no tuvo una educación tan formal, él le deja, qué sé yo, el 75% de la herencia y al otro le deja 25%, porque el otro es una persona que ha trabajado por sí mismo y tiene muchas posesiones. Pero imagínense que después que el hombre muere, el que tenía muchas posesiones enferma y cae en la pobreza. ¿Puede alguien cambiar ya lo que el padre dejó? Ya él murió. No, dice Pablo. Entonces Pablo usa ese mismo ejemplo, esa misma ilustración de lo que sucedía con los pactos y los acuerdos de hombres. Dice que una vez ratificado ya nadie le podía dar para atrás para aplicarlo a lo que sucede con la promesa de Dios. Dice Pablo, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, no lo invalida para invalidar la promesa de Dios. Quizá alguna persona aquí presente no está muy relacionado con el contexto de lo que Pablo está escribiendo. Pero en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 15, Dios hace una promesa a Abraham. Y vamos allá rápidamente. Dios hace una promesa a Abraham. Versículo 1. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole o descendencia. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué hace Abraham? Versículo siguiente. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo que para nosotros es como algo sencillo. Y creyó Abraham. Señores, estamos hablando de un hombre de casi 100 años. Y su esposa también. Que ya no podía procrear ambos. Y Dios le está diciendo a Abraham, no es que solamente tú vas a tener un hijo, Abraham, es que tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y Abraham cree que Dios es poderoso para darle un hijo a pesar de que su cuerpo físicamente ya estaba muerto para procrear. Dios es poderoso y capaz
de cumplir lo que ha prometido. Y creyó Abraham la promesa de Dios, y Dios lo declaró como un hombre justo. Abraham, hermano, era un pagano. Abraham no era un hombre que adoraba al Dios verdadero. No, Abraham viene de un contexto pagano, de Ur de los Caldeos. Y él viene siguiendo lo que Dios le está pidiendo. Y aquí Dios le acepta. Entonces, en el relato, versículo 7, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la tierra, para darte a heredar esa tierra. Y él respondió, oiga lo que dice Abraham: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una torta también, y un palomino. Ellos van a hacer un contrato de la manera que antiguamente se hacía un contrato. Se traían unos animales, y esos animales se cortaban por la mitad. Eso se llamaba un pacto de sangre. Y cuando esos animales se partían por la mitad, se dejaba un espacio en el medio. Y las personas que participaban en el pacto cruzaban por en medio de los animales. Y la idea es: si no cumplo la promesa, así sea yo cortado, partido como estos animales. De manera que dice: y tomó, versículo 10, él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente a la otra, mas no partió las aves. Y descendieron rapiñas sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió un sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra lejana, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba por entre los animales divididos. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Cuando ya el sacrificio está listo para que se concrete el pacto, dice la palabra de Dios que Dios hace caer un sueño sobre Abraham. Y Abraham se queda dormido. Y cuando Abraham despierta del sueño, Abraham ve que Dios está paseando por en medio de los animales. Y dice la palabra de Dios: y aquel día Dios hizo un pacto con Abraham. Ahora, lo interesante del caso, hermano, que ese pacto que Dios hace con Abraham es un pacto incondicional, de una sola parte. Abraham no cruzó, solamente cruzó Dios. Y eso significa que quien garantiza la promesa es Dios. Dios no permitió que Abraham cruzara, porque si Abraham cruza, eso es un acuerdo. Mira, si tú cumples las condiciones del pacto, entonces la promesa se cumple. Pero Dios lo que está diciendo con este pacto es: independientemente de lo que Abraham haga, esta promesa depende de mí, depende de mi palabra. De manera que después de este pacto, hermano,
lo que Pablo nos está diciendo en Gálatas, vuelva a Gálatas conmigo, trasládese en el tiempo, ya han transcurrido miles de años y aquí entonces Pablo está usando el mismo ejemplo. Dice Pablo, la ley vino 430 años después de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Dice el apóstol Pablo, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga. No hay manera, dice el apóstol Pablo, de que la ley que vino después vaya a invalidar la promesa de Dios. La promesa de Dios es irrevocable. Lo que Dios prometió a Abraham, la salvación que Abraham obtuvo por la promesa de Dios, no la echa a tierra ni la cambia la ley. No la cambia. Así como un contrato después que está ratificado, no hay manera de echarlo para atrás. De manera que lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí, hermanos, es que nosotros somos salvos por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. No por las obras de la ley. Y Pablo quiere dejar claro que el cumplimiento de esa promesa es solamente a través de la persona de Cristo. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y aquí usa el apóstol Pablo una argumentación gramatical, dice, no dice y a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno y a tu simiente. Porque Dios le dijo que esa descendencia o esa promesa se cumplirá a través de su descendencia, en este caso, a través de Isaac, y por lo tanto Cristo viene de esa línea de Isaac. En otra palabra, Dios le estaba diciendo a Abraham que vendría de su descendencia alguien que a través del cual todo el mundo alcanzaría la bendición de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Así que Cristo es el cumplimiento de esa promesa, y todos los que creen en Cristo, todos los que están en Cristo, por lo tanto son participantes de la promesa que Dios le hace a Abraham. Somos salvos por la fe en Cristo. Y dice Pablo en el versículo 18, Dios no ha cambiado de opinión, Dios no se ha echado para atrás, la promesa de Dios continúa firme. Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, entonces ya Dios cambió de opinión. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. ¿Cómo es que ustedes le están diciendo a los Gálatas que tienen que guardar la ley para ser salvo? Y entonces, ¿dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está la promesa de Dios? Dice Pablo. Dice, Dios no ha cambiado de opinión, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa de Dios es superior porque tiene un carácter irrevocable. Dios prometió a Abraham bendecirlo y Dios lo declaró justo por la fe. Y Pablo dice, esa promesa de Dios se mantiene firme. Esa promesa de Dios tiene un carácter irrevocable. No hay manera de echarlo para atrás. De manera, mis hermanos, que esa es la primera argumentación de Pablo. La ley tiene un carácter irrevocable. Pero yo me imagino a los oponentes de Pablo preguntándose, están ansiosos por preguntarle a Pablo, ¿y entonces para qué Dios nos ha mandado su ley? Pablo, si la cosa es como tú dices, entonces, ¿para qué sirve la ley?
Porque lo que nosotros entendemos, Pablo, es que Abraham es el ejemplo por excelencia. Tú crees y luego entonces te sometes a la ley, porque dice la Biblia que la ley vino 430 años después. Entonces, si la ley vino, fue para que nos sometiéramos a ella. Y que Pablo, tú no has entendido bien, tú no estás interpretando bien las Escrituras. Lo que nosotros le estamos enseñando a los Gálatas es lo que dice la Biblia. Cree primero y después sométete a la ley. Si no, entonces, ¿para qué sirve la ley? Versículo 19. Miren, Pablo se adelanta a sus opositores y le dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. En segundo lugar, la ley, la promesa de Dios es superior porque cumple el propósito de Dios. La promesa es superior porque cumple el propósito de Dios. Y Pablo aquí entonces pasa a contrastar la ley de Dios con la promesa. ¿Cómo la ley está subordinada a la promesa? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones. La ley lo que hizo fue preparar el camino hasta que llegara la simiente de Abraham. Así que la ley, en primer lugar, tiene el propósito de revelar el pecado. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa del pecado, dice Pablo. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dice Pablo, la ley vino para que el pecado se haga pecado. La ley vino para poner reglas y normas, para preparar el camino del Mesías. Hermano, es que si no hay una ley que diga que cruzar un semáforo en rojo es una violación, es una transgresión de la ley, ¿y quién me puede multar? ¿Sobre qué base el agente me detiene y me dice que yo he violado una ley? Entonces, la ley vino para que el pecado se haga pecado. Dice Pablo cuando escribe a los romanos, yo no supiera lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ay, yo estoy deseando lo del hermano. Ay, qué casita más bonita tiene el hermano. Y cada vez que veo el carro del hermano, se me salen los ojos. Y yo sé que tengo un deseo que no es normal dentro de mí. Pero no hay nada que me esté diciendo que eso es malo. Entonces la ley viene para que yo me dé cuenta lo malo que soy, lo perverso que soy, que yo soy un transgresor de las normas morales de Dios. El teólogo Benjamin Warfield lo describía la función de la ley con una casa bien amueblada, pero que tenía poca luz. Y él decía, imagínate, tú vives en esa casa, te desenvuelves normalmente en ella, hace todo lo que se puede hacer en una casa. Pero hay suciedad en esa casa que tú no percibes porque hay poca luz. La luz es muy tenue. Pero imagínate que un día viene alguien y hace una buena instalación eléctrica en esa casa. Y hay una iluminación perfecta. Y entonces usted comienza a ver cosas que antes no veía. Usted comienza a darse cuenta de basura que hay en los rincones, de manchas que hay adheridas a los muebles,
del desorden y de la suciedad que hay en esa habitación. Entonces, la pregunta es, ¿la introducción de la luz en la habitación añade algo nuevo que no estuviera allí? No, hermanos. Simplemente lo que la luz está haciendo es revelando todo lo malo, todo el desorden y toda la suciedad que había en aquella habitación. Lo que hace la introducción de la luz es hacer visible el desorden. Porque anteriormente no se percibía, o si se percibía era de manera muy ligera, o incluso ni se veía. Lo mismo pasaba con nuestros pecados. Lo mismo pasaba con el hombre antes que llegara la ley. Entonces Dios da su ley, dice Pablo, por causa de las transgresiones, para que el pecado se muestre pecado. Por eso viene la ley. Dios nos da la ley, porque el propósito de la ley no es salvar al hombre. El hombre no se salva por guardar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son una expresión del carácter moral de Dios. Los 10 mandamientos tienen el propósito de decirle al hombre, mira que tú no te puedes salvar por tu propio medio. Tú ves, esta norma es inalcanzable para ti. Este es mi estándar moral. Tú no puedes amar a Dios sobre todas las cosas. Tú no puedes dejar de ser codicioso. Tú no puedes dejar de ser adúltero. Tú no puedes dejar de robar. Y así comienza, si tú comienzas a analizar toda la ley, el propósito que tiene es sacar a la luz la maldad de nuestro corazón. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver más adelante. Pero la promesa de Dios también es superior a la ley, porque la ley tenía un carácter temporal. La ley tiene un carácter temporal. Mire cómo comienza el texto diciendo, versículo 19, fue añadida. Por lo tanto, la ley no era el propósito original, fue añadida. Fue añadida. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley tiene un carácter temporal, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En otra palabra, desde que nos trajo a la fe, desde que la ley nos trae a la fe, cumplió su propósito. Cumplió su propósito. Así que la ley tenía un carácter temporal. La promesa de Dios es superior, porque la ley vino a través de mediadores. Versículo 19, la parte final. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Traduce la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, el mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. En otra palabra, cuando Dios le da la promesa a Abraham, Dios se la da personalmente. Pero cuando Dios da la ley, lo hace a través de dos mediadores. Porque dice la Escritura que Dios la entregó por medio de ángeles y se la entregó a Moisés. De manera que tanto los ángeles como Moisés fueron mediadores. Y lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que la promesa de Dios es superior porque Dios la dio personalmente
pero la ley vino a través de mediadores. La promesa de Dios también, mis hermanos, es superior porque la ley es como una prisión. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pablo pinta un cuadro aquí de prisión. Los barrotes de la celda son el pecado que nos mantienen encerrados. La Escritura nos puso en la cárcel ya que señala nuestra condición pecaminosa. Nos damos cuenta de lo perverso que somos porque violamos la ley de Dios. Y así nosotros nos sentimos aprisionados por el pecado, pero la ley no nos puede ayudar. La ley no nos puede ayudar, no nos puede salvar, no nos puede poner fuera de la cárcel. Y en el versículo 23 Pablo cambia de imagen. De una imagen de prisión, ahora pasa a una imagen de un vigilante. Versículo 23, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La idea detrás de la prisión, del confinamiento en la prisión, es la de vigilancia. Estábamos encerrados ahí, nos manteníamos vigilados por una custodia protectora. Ahí estaba la ley con todo su reglamento. Nos mantiene en la cárcel, pero eso sirve como una guarda protectora. La idea no es que estamos encerrados para ser castigados, sino que estamos encerrados para ser guardados, para ser protegidos de los excesos del pecado. Cuando usted tiene un muchacho, un niño pequeño en la casa, usted convierte su casa prácticamente en una prisión para guardar al muchacho. Usted no deja ningún tomacorriente destapado, porque el muchacho no tiene conciencia de peligro. Y usted comienza a quitar mesa del medio y todo lo que tiene bordes filosos, usted comienza a cubrirlo o comienza a quitarlo del medio. Usted quita toda la mesita de cristal, usted esconde todo eso para guardar al muchacho, para protegerlo. De esa misma manera, hermano, mediante la ley, el Señor nos protege de los excesos del pecado. ¿De qué manera nos protege? Bueno, mostrándonos en primer lugar el corazón de Dios, mostrándonos el estándar santo de Dios. Nos protege mostrándonos una mejor manera de vivir, que hay un estándar de vivir más alto. Nos protege al mostrarnos lo que debe ser aprobado y lo que debe ser rechazado. Y nos protege también proporcionándonos una base para la ley de convivencia entre los seres humanos. De esa manera estábamos nosotros confinados bajo la ley. Así que la ley tenía también una función protectora para nosotros los seres humanos. Pero también la Escritura nos presenta que la promesa de Dios es superior porque la ley es un sirviente inferior. Versículos 24 y 25, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Muchos aquí no están relacionados con ese término. Lo que
estudiamos en la universidad alguna carrera relacionada con la enseñanza, siempre se nos hablaba acerca de esto porque el término de educador tiene su raíz en lo que era un ayo, en griego, pedagogo. Era un esclavo de confianza en la casa, en la familia, que llevaba al niño a la escuela. Pero más que llevarlo a la escuela, él también vigilaba al muchacho, vigilaba todas las actividades del muchacho en sentido general, y era su responsabilidad disciplinarlo y brindarle instrucción. De manera que la ley tenía ese propósito de educativo, ese propósito de mostrarnos a nosotros nuestro pecado, de llevarnos hasta el maestro. Entonces la ley es un sirviente inferior con relación a la promesa. Una vez que el esclavo llevaba al muchacho a través de todas las instrucciones que le daba y todas las reglas, lo llevaba y lo dejaba donde el maestro, el esclavo cumplía, el pedagogo, el ayo, cumplía con su misión. Lo dejó donde el maestro. De la misma manera, mis hermanos, cuando la ley nos muestra nuestra pecaminosidad, muestra cuán malos nosotros somos, cuán pecadores nosotros somos, entonces la ley lo que nos está demostrando, la ley lo que está logrando es que nosotros nos demos cuenta que necesitamos un Salvador. El propósito de la ley es desesperarnos, que nos demos cuenta que yo no puedo cumplir con la demanda de Dios, que yo no me puedo salvar por mí mismo, que yo no puedo con mi pecado, que yo necesito la ayuda de un Salvador. Hermano, y cuando la ley logra esto, entonces ha logrado su propósito, porque nos está dejando a los pies del maestro. Ahí está el maestro, hermano, con sus marcas en sus manos y en sus pies, diciendo: yo soy tu redentor, el que puede librarte y el que puede perdonarte. La solución de tus pecados se encuentra en esta bendita cruz, en esta bendita persona. Entonces la ley cumple su propósito cuando nos lleva a los pies del maestro, como hacía el pedagogo cuando dejaba el niño en la casa del maestro. Decía Martín Lutero: la ley no hace al hombre mejor, sino peor. Es decir, le muestra su pecado para que, conociéndolo, se humille, se aterrorice y quebrante, y para que por ese medio sea movido a buscar la gracia. De manera, hermano, que si nos damos cuenta, la que cumple el propósito de Dios es la promesa. La gracia, la ley tenía un carácter temporal. La ley era limitada en cuanto a su alcance y en cuanto a su propósito. La que cumple el propósito de Dios es la promesa, no la ley. Y en tercer lugar, la promesa de Dios es superior por las bendiciones que nos otorga. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. La promesa nos hace hijos de Dios, hermano. Esa es la primera bendición. La promesa nos hace hijos de Dios. Tú y yo, pecadores, por naturaleza, somos hechos por la fe hijos de Dios. Eso nos lo dice Juan capítulo 1.
que aquellos que creen en Cristo son hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Y aquí dice Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Tú no eres hecho hijo de Dios, hermano y amigo, si tú no pones tu fe en Cristo, si tú no depositas tu fe en Cristo. Tú no eres hecho hijo de Dios si tú no has visto tus pecados, si tú no has visto la negrura de tus pecados, tú no eres hecho hijo de Dios. Es cuando tú ves tu condición desesperada y tú vienes y pones tu fe y tu confianza en Cristo, reconociendo que tú no te puedes salvar por ti mismo, que tú necesitas la ayuda de Cristo, que tú necesitas que Él te rescate de ti mismo, porque tú eres interiormente y exteriormente, tú eres un desastre, que tú no puedes ser el buen hombre que tú quieres ser o que tú anhelas ser, porque hay un pecado en tus miembros que te lleva a apartarte de Dios, de los santos. Pero la promesa de Dios, la promesa nos hace hijo de Dios. Y esto significa que tenemos una relación especial con Dios. Un hijo tiene una relación de intimidad con su padre. Un hijo puede entrar, tiene la puerta abierta para entrar en la casa de su padre. Usted no puede agarrar y entrar en una casa cualquiera que usted vea, aunque la vea con la puerta abierta, y entrar y usar todas las pertenencias que hay en esa casa. Ay, mira qué chévere, déjame entrar aquí a la casa de Luis Abinader. O te lo van a sacar posado de ahí. Déjame entrar a la casa de Pepín Corripio. Déjame entrar a la casa de Manuel Estrella. O a la casa de cualquier millonario de estos. No, hermanos. Pero un hijo sí. Un hijo tiene una relación especial. Él es conocido en esa casa. Él es aceptado en esa casa. Él disfruta de un cuidado amoroso y protector de parte de su padre. Hay una cercanía. Hay una expresión de cariño, de cuidado y de atención. De la misma manera, aquellos que somos hijos de Dios, disfrutamos de esa relación de intimidad con Dios. Podemos entrar a su presencia, dice el libro de la carta a los Hebreos. El camino ha sido despejado. Ya Dios no es nuestro enemigo. Ya no hay barrera entre nosotros y Dios. Ahora Él nos ha adoptado como sus hijos por la fe. Por la fe, por su promesa. Pero en segundo lugar, la promesa nos otorga la bendición, hermano, de revestirnos de Cristo. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa esto, hermano? Es como si usted se pusiese, como si usted se sumergiera en la persona de Cristo. Y ahora usted está vestido. El que lo vea a usted no está viendo a Juan Amparo. Está viendo a Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Y eso significa, hermano, que nosotros estamos completamente identificados con Él. Él es nuestra identidad. Nuestra identidad se pierde con la suya. Somos cambiados y transformados porque estamos revestidos en Él. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hay verdadera aceptación. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Ahora todos los creyentes somos iguales en Cristo.
La Biblia no está diciendo aquí, hermano, y valga la aclaración, que todos los seres humanos tenemos los mismos roles. No es eso. No es eso. Usted no puede llegar donde su jefe en el trabajo y decirle, mire, yo leí en la Biblia, el predicador allá estaba diciendo que ahora en Cristo ya no hay esclavo ni libre. Usted no puede darme órdenes ni mandarme aquí en esta empresa. Usted y yo somos igual. Usted ve, la Biblia no está diciendo que todos tenemos los mismos roles. Lo que la Biblia está diciendo es que todos los seres humanos somos aceptados igualmente por Dios, que Dios no tiene favoritos, si usted es hombre, si usted es mujer, que Dios no acepta a aquel porque es judío, o a este lo acepta porque es libre, o que aquel lo acepta porque es varón. No, Dios nos acepta independientemente de nuestra raza, independientemente de nuestro sexo, independientemente de nuestra posición social. Dios nos acepta a todos por igual, porque en Dios no hay acepción de persona. Hermanos, y si hay un lugar en el mundo donde debería existir verdadera aceptación, es dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios. Porque en Dios no hay acepción de persona. Porque Dios nos acepta a todos de la misma manera. Y por último, nosotros somos herederos de la promesa. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Hermano, la bendición de Abraham es nuestra bendición. La promesa de Abraham es nuestra por la fe. Somos hechos herederos. Y dice Pablo en Romanos capítulo 8, y coheredero con Cristo. Usted se imagina que nosotros somos coherederos con Cristo. Hermano, vamos a heredar junto con Cristo todas las bendiciones de Dios. Para nosotros los creyentes, los que creemos. De hecho, a los cristianos se nos llama creyentes porque creemos en la promesa de Dios. Creemos en la promesa de Dios. Bien, hermano, habiendo considerado todo esto, algunas aplicaciones finales. En primer lugar, la seguridad de nuestra salvación. La promesa de Dios tiene un carácter irrevocable, era lo primero que decíamos. Hermano, tu salvación no depende de tus circunstancias ni de tus sentimientos. Cuando nosotros pecamos, normalmente nos sentimos tan indignos que pensamos que nosotros no merecemos la salvación. Pensamos que Dios nos ha desechado. Y es probable que usted que está ahí sentado o que está escuchando, a lo mejor diga, Tom habla así porque no sabe lo que yo he hecho. Y es verdad, hermano, es por eso que yo hablo así. Porque no me importa lo que tú hayas hecho, ni tengo que saber lo que tú hayas hecho. Me basta con saber lo que Cristo ha hecho. Él murió en la cruz por tus pecados, no porque tú eras bueno, sino porque tú eras un pecador necesitado. Hermano, y esa salvación que Dios te dio en Cristo, Dios no la va a echar para atrás. Porque tú has fracasado, porque tú has caído una y otra vez en el pecado. No, Dios no la va a echar para atrás, hermano. Dios no se va a arrepentir de salvar a alguien tan indigno como a ti o como yo. Nunca Dios va a decir, pero si yo sé
Yo nunca salvo a Juan Amparo. No, hermano. Porque Dios salva a indignos pecadores como tú y como yo. Y eso es lo que se llama gracia. Esa es la buena noticia del Evangelio, hermano, que Dios salva a pecadores. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Hermano, y nunca tú debes poner en entredicho tu salvación. Tú debes poner en duda tu salvación. ¿Sabe por qué? Porque en el pacto que Dios hizo con Abraham, Abraham no pasó. Y en la cruz de Cristo, tú no estabas al lado de Cristo. No, hermano, Cristo murió, Él solo en la cruz por ti. La promesa de Dios, hermano, la garantiza Él, porque es su palabra. Y antes puede pasar el cielo, caerse los elementos y el firmamento estremecerse, que la palabra de Dios no cumplirse. La palabra de Dios es firme, la promesa de Dios es firme y tu salvación, hermano, es firme. Dios te guardará hasta el día en que tú seas presentado ante su trono y Él te reciba con gran alegría. Tenemos una salvación firme y segura. En segundo lugar, mis hermanos, expongamos siempre nuestro corazón a la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos conocer nuestra pecaminosidad. Es exponiéndonos a ella, exponiéndonos a su santa ley, que nuestro corazón puede ser revelado con toda claridad. Hermano, ¿usted sabe por qué tantos creyentes ante el pecado del mundo, ante el pecado propio o ante el pecado de otra persona se asombra? Ay, ¿cómo una persona como fulanito hizo eso? Pero ese hombre era un profesional. ¿Y cómo es que un hombre, un doctor así o un abogado así, dice que se ahorcó? ¿Y cómo es que él dice que mató a su mujer? ¿Y cómo es que mató a los niños? ¿Sabe por qué, hermano? Porque tú no te estás poniendo a la palabra de Dios como debe hacerlo. ¿Acaso tú no sabes lo que dice la palabra de Dios? Que el pecado ha corrompido todo nuestro ser. Que nosotros los seres humanos somos monstruos. Y que solamente la gracia de Dios que refrena esa maldad que hay en nuestro ser. ¿Acaso son los marcianos los que fabrican bombas o que tiran bombas atómicas? No, hermano. Es que nosotros no estamos leyendo bien la palabra de Dios. Es que no nos estamos dando cuenta de la corrupción que la palabra de Dios dice que hay en nuestro corazón a causa del pecado allá en Génesis. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios más constantemente. En tercer lugar, gózate en la salvación que Dios nos ha dado. La gracia de Dios ha traído tantas bendiciones a nuestra vida. Somos hijos de Dios. Estamos unidos a Cristo. Somos aceptados por Dios. El falso cristianismo enseña que tú mereces todo lo que quieres. Por eso hay desánimo cuando todo sale mal. Pero el cristianismo verdadero enseña que tú tienes una vida mejor de lo que mereces, sin importar lo que pases, porque tú fuiste rescatado de lo que mereces, de la ira de Dios. Y si aquí hay algún amigo, la barrera de nuestro pecado son fuertes, y no podemos ver a través de ella, no podemos librarnos. No hay manera que tú puedas escapar de esa cárcel. Solamente la gracia de Dios puede sacarte de allí. En Cristo hay refugio
En Cristo hay libertad y en Cristo hay esperanza.